Géminis, tienes indecisión, falta de propósito. No hay un objetivo claro que en este momento te esté inspirando en tus decisiones. Quédate hasta el final, mi querido Géminis, porque hoy vamos a hablar de aquello que tienes que liberar en tu vida para empezar una exitosa semana. Gracias por acompañarme. Yo soy Gaba, de Gaba Tarot Oficial, y hoy tengo para ti una lectura de liberación. ¿Para qué? Para que puedas empezar la semana con el pie derecho y para que tu energía sea perfectamente bien canalizada, sin ningún bloqueo. Deshazte de los bloqueos, mi querido Géminis, y vamos a ver qué es eso que tienes que liberar. Empecemos. Es una tirada corta, son 6 cartas, y al final vamos a sacar la carta del oráculo del destino para ver cuál es la manera en que vas a manejar tu energía en los siguientes 2 o 3 días. Vamos a sacar carta de bloqueo, carta del miedo, carta de la acción a tomar, carta de la transformación que debe haber y carta del objetivo, meta o destino, y por último una carta de consejo para cerrar esta lectura de liberación. Vamos a empezar, Géminis. El bloqueo. Te veo bloqueado y trabajando muchísimo, muy duro. Estás trabajando, pero justamente cuando uno trabaja sin un objetivo o sin un propósito, que es como la carta el mensaje que canalicé para ti al principio, pues el trabajo suele ser mucho más pesado. Cuando tenemos un objetivo, una meta, un algo que lograr que nos motiva, pues es mucho más fácil la carga. Te veo sobrepasado de trabajo, te veo solo, trabajando en solitario, te veo como que el único que se esfuerza en el entorno en el que estás trabajando eres tú. Pero, ojo, esto no es trabajo laboral. Esta es una tirada de liberación y no está enfocada necesariamente en tu parte profesional. Sí, los bastos hablan de la profesión y puede ser que para muchos resuene así, pero en general, y si volteamos las cartas, vamos a ver cuál es la energía general. Sí veo cartas de profesión, veo dinero, pero veo algunos obstáculos y conflictos. Entonces, tú piensa en aquello que te esté costando mucho trabajo. No es trabajo laboral, repito, algo que te está costando realmente trabajo. Puede ser una relación en la que de pronto sientes que tú estás solo empujando y que de la otra persona no hay reciprocidad. Puede ser un trabajo, puede ser un negocio en el que sientas y ves que las cosas no avanzan y que el único que se esfuerza eres tú. Puede ser en tu salud, te sientes que tú estás cuidando solito de tu salud, que nadie se preocupa. En lo que sea, en el área que sientas que estás solo trabajando, enfoca ese problema en esta lectura y vamos a ver cómo liberar este bloqueo de un esfuerzo exhaustivo y en soledad, ¿ok? El miedo que tienes es a depender de los demás. Tú piensas que si te liberas de trabajar solo, si le cedes la posibilidad de ayudarte o de depender de alguien a otra persona, ya sea a tu pareja, a tu familia, a tu jefe, si compartes esta carga, piensas que vas a depender de otras personas y tienes miedo porque no te quieres esclavizar, no quieres tener que agradecer, no quieres tener que deber algo a alguien, no te gusta depender de los demás y lo entiendo, a muchos nos pasa, mi queridísimo Géminis. Pero vamos a ver qué acción debes tomar según el tarot. La opción que en este momento, la acción que debes tomar es darte un tiempo fuera, mi querido Géminis. Un tiempo fuera para pensar, para analizar y para tomar una visión diferente de la situación. Bájale un poquito al ritmo. Si es trabajo, si es pareja, si es que no quieres depender de esta persona, toma un poco de distancia, hazte para atrás y toma visión de todo el panorama.
¿En verdad estás solo? Pregúntatelo. Aquí el tarot nos indica que no. Las personas están contigo, pero tú te has decidido aventar todo el peso de la responsabilidad en esta situación. Ponle como quieras, lo que te resuene, mi querido Géminis. Entonces, toma distancia, haz una pausa y transfórmate, valórate. Valórate y ve que aquello en lo que estás trabajando te necesita, sí, pero no es posible que sigues así tú solo. Tienes que pasar de esta acción de soledad, de esclavitud, de que tú solito te has echado la soga al cuello, a convertirte en una persona mucho más estratégica, a convertirte en una persona así valiente digámoslo así, valiente y con mucho arrojo, con mucha propuesta, con mucha proactividad, pero que eso tiene un valor y que el valor no está en hacerlo todo tú. El valor está en tus ideas, el valor está en lo que pones, en la energía, en la proactividad, pero no puedes hacerlo tú completamente, tienes que ser un líder. Tienes que verte como un líder al que todos los demás deben seguir o van a seguir, creértela y empezar a delegar en esta situación, sea la que sea. Delega a tu familia, delega a tus hijos, delega a tus hermanos, delega en tu trabajo, a tus colaboradores, a tus compañeros. No puedes ir solo por la vida. Valora tu tiempo y valora tu esfuerzo, valora tus ideas y tu liderazgo. Ahora, mi queridísimo Géminis, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que este caballero, una vez que se convierta en líder, reine y se convierta no solo en un líder, sino en alguien que protege y cuida de los demás, en alguien que logra obtener el poder que quiere obtener a través de un liderazgo, no de resolver todo solo o sola, a través de inspirar a los demás, a través de aconsejar a los demás. Tenemos a esta hermosísima reina de bastos, que es creatividad, que es además una persona muy intensa en sentimientos, en emociones, en fuego. Es una persona sumamente creativa. Tú eres esa persona, mi querido Géminis. Estás destinada a ser ese o esa líder, siempre y cuando valores y pidas ayuda, delegues y no tengas miedo de depender de otros y de compartir tu trabajo, tu esfuerzo con otras personas. El crédito no es para ti nada más. Mira cómo esta hermosa reina de bastos está acompañada. Tiene aquí un pequeño amiguito. El reconocimiento es para ti, pero si tú creces y te conviertes de esta persona en este líder para tomar tu lugar como una reina o un rey, si te transformas y logras llegar a estos objetivos dejando atrás el miedo y tomando distancia de las situaciones y analizando y siendo estratega y siendo creativa, entonces vas a lograr pues reconocimiento y liderar, y una vez ahí, entonces puedes transformar la realidad de las demás personas y mejorar condiciones para todos los que te apoyen a llegar a ese lugar, ¿sí? Pero primero tienes que estar ahí. No puedes solucionarles la vida a todos los demás desde una forma de operar en solitario. Tienes que tomar tu liderazgo y avanzar. Ahora, el consejo. El rey de bastos. Nuevamente, bastos, liderea. Sé seguro de ti, transfórmate, sé generoso, comparte tu conocimiento con los demás, ámate mucho, valórate mucho, y ese fuego interno transfórmalo en algo para el bien de todos los que te siguen y todos los que esperan algo de ti.
mi queridísimo Géminis. Ahora, en el tema de cómo se va a manejar tu energía en los siguientes días, veo la carta de los afectos. Trata de conectar con tu corazón, sigue el corazón. En estos 2 o 3 días, esta energía emotiva te va a poder abrir caminos que a veces tú intentas racionalizar y que se te complica y que se te traban y que pueden ser repetitivos y que te pueden llevar a acciones nocivas, tóxicas o hábitos destructivos. Conecta con tu corazón, conecta con las personas que amas, da palabras cariñosas a tu equipo, da afecto, no solamente consejos racionales. Comparte tu afecto esta semana con las personas que amas. Dile a esas personas con las que colaboras que valoras su esfuerzo. Dile a esas personas, a tu vecino, a tu amigo, que lo valoras en tu vida. Comparte tu afecto, Géminis, y vas a conectar con tus mejores energías en estos días. Con creatividad, con abundancia y con muchísimo, muchísimo amor. Te quiero, mi querido Géminis, gracias por estos minutos, gracias por seguirnos, gracias por activar la caja de notificaciones. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos muy pronto en tu siguiente lectura. Namaste.